Hola, 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 hola. Ya estamos en transmisión. Bien, mis queridos hermanos, público en general, tuvimos una pequeña falla, pero gracias a la misericordia y el poder de Dios estamos aquí nuevamente. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, estamos aquí, mis queridos hermanos, para compartir de la palabra de Dios en este día tan precioso como es viernes 7 de agosto. Realmente, mis queridos hermanos, será un tiempo de mucha bendición, un tiempo donde estaremos aprendiendo más de la palabra de Dios y sin duda alguna acercándonos más cada día a Él. Un saludo a cada uno de mis hermanos que desde ya se están sintonizando, se están comunicando con nosotros y que en el transcurso de esta tarde también se comunicarán, mis queridos hermanos. Bien, para ello les voy a pedir que nos ayuden en oración, pues la palabra de Dios es clara y dice que debemos orar unos por otros. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros que estamos aquí en la tierra, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, dándote toda la gloria y toda la honra a tus pies, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado y único Salvador. Te damos gracias por un día más de vida, un día que tú nos tienes todavía en salud, Señor, pero sobre todo en bendición. Gracias porque tú has querido compartir en esta bella tarde con mis hermanos, público en general que nos está observando y escuchando en esta tarde. A cada uno de mis hermanos que se sintonizan desde ya en diferentes partes del mundo. Sean bendecidos, sean bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Padre eterno, a través de Jesucristo por enviarnos tu Santo Espíritu, que ahora nos conduce siempre a toda verdad y a toda justicia. Gracias por tremenda bendición. Gracias por dejarnos también aquí tu palabra, Señor, en tu Santa Escritura, la Biblia, que muchos la tienen a menos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, mis queridos hermanos, por estar aquí compartiendo de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, por Él lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos, estamos aquí y le hemos querido poner un título a esta enseñanza estilo prédica o prédica estilo enseñanza, ¿sí? Un título que lleva "No tendrás dioses ajenos". Qué título más extraordinario. Y eso lo encontramos, mis queridos hermanos, lo encontramos sin duda alguna en el libro del Éxodo, capítulo 20. Gracias a mis hermanos allá en la República Hermana de Chile que nos están enviando sus saludos a la emisora Nueva Radio. Gracias, mis queridos hermanos. Es un gusto que ustedes estén aquí compartiendo la poderosa palabra de Dios con este humilde servidor al Señor y servidor también de ustedes. Bienvenidos. Bien, mis queridos hermanos, les decía, vamos a ver hoy, no tendrás dioses ajenos. Para ello les voy a invitar que vayamos al libro del Éxodo. Vamos a tener dos citas bíblicas. Primero el libro del Éxodo y luego el libro de Mateo. Vamos al Éxodo, capítulo 20, verso 3. Éxodo, capítulo 20, verso 3. Así nos dice y nos enseña la poderosa palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Qué preciosa palabra. Qué preciosa palabra, mis queridos hermanos. Es por eso que el Espíritu de Dios nos ha inquietado para que hoy estemos enseñando, proclamando las maravillas que Dios tiene para nosotros, mis queridos hermanos. Vayamos al otro pasaje. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Vamos, ya tienes tu Biblia, vamos, ábrela, porque este es el manual de nuestra existencia, mis queridos hermanos. Mateo, capítulo 22, verso 37 al 40. Mateo capítulo 22, verso 37 en adelante. Así nos dice y nos enseña la poderosa palabra de Dios. Jesús dijo, atención, va a hablar nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende
toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién? Bueno, hasta allí nomás, mis queridos hermanos, solo hasta el 40, ¿no? Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos conduzca siempre a toda verdad, a toda justicia, y que sea Él que nos conduzca en el camino de la verdad. Es muy saludable e importante, amados santos de Dios y público que me escucha, hermanos de la fe, el poder tratar temas como este. De seguro nos vamos a alimentar, sobre todo espiritualmente, para poder levantar los valores dentro de esta sociedad en que vivimos, porque nosotros sabemos y conocemos que ya, lamentablemente, la sociedad actual ha desconocido y ha desvalorizado realmente lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, mis queridos hermanos. En medio de tanta depravación, en medio de tanta corrupción y muerte, tanta vulgaridad que existe, mis queridos hermanos, y a eso se suma el caos por todos lados, el Señor nos trae una palabra de bendición. El Señor nos trae una palabra de edificación para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Saludar también a todas las emisoras que se unen con nosotros, como es la emisora Adoradores de Jesús. Mi hermano y siervo Pedro, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Lo bendecimos desde acá, Guayaquil, Ecuador. Pronto sé que estará con nosotros compartiendo también esta bella palabra, este deleite que es compartir la palabra de Dios el sábado 15 en el otro programa, Descubriendo la Verdad en Cristo. Bien. Les decía entonces, mis queridos hermanos, estamos aquí nosotros en el Éxodo, capítulo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este versículo, mis queridos hermanos, Dios nos hace notar, escúcheseme bien, Dios nos hace notar que al pedirle a su pueblo que no tengan dioses ajenos, quiere decir que Dios, en primer lugar, ya estaba asumiendo, ¿verdad?, que nosotros nos da a conocer que los seres humanos íbamos a adorar a algún Dios. Pues Él lo sabe todo, Él es omnipotente, mis queridos hermanos, ¿verdad? Es omnisciente. Entonces, es como que, les voy a hacer un ejemplo, a mí me gusta siempre darles ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de la vida real. Es como que yo les diga a uno de ustedes, a alguien que yo diga, ¿sabes qué? Puedes tener tú un auto o un coche, que solo debes tener uno. Solo, hermano Pedro, usted solo debe tener un coche o un auto, ¿verdad? Ese ejemplo nos da a entender, ¿verdad?, que existen otros autos y otros coches. Asimismo, la palabra de Dios, en lo que hemos leído, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no hace ver aquí la realidad, ¿verdad?, que existen muchos dioses y que el ser humano tiene que escoger solo uno. Pero nosotros, a través de la Santa Escritura, vamos a ver en esta bella tarde si hemos escogido al Dios de la Biblia. Sea bendito su nombre. Saludo para mi hermana que se conecta a Génesis Morán. Sea bienvenida y bendecida en el nombre poderoso de Jesús. De los 10 mandamientos que nosotros conocemos, amada iglesia que me escucha, público en general, nuestro Señor Jesucristo los resume en 2. ¿Y por qué será que los resume en 2? Porque los 4 primeros mandamientos, mis queridos hermanos, que nos habla precisamente el libro del Éxodo, en el capítulo 20, están relacionados directamente hacia Dios. Y los otros 6 mandamientos están relacionados con nuestro prójimo. Entonces, los 10 mandamientos se reflejan en 2, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Vamos a leerlo de nuevo. Mateo capítulo 22, verso 37, que dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se reflejan todos los 10 mandamientos, el decálogo que nosotros conocemos. Pero vayamos a profundidad. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto, mis queridos hermanos? Lo que Jesús nos dice aquí es que nadie puede amar a Dios si tiene alguna relación equivocada con algún ser humano. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que amo a Dios, pero no me llevo con mi vecino. ¿Eso es amar a Dios? Y estando en pelea, en conflicto con uno de mi prójimo, con un vecino mío, ¿eso será realmente amar a Dios? Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros sepamos lo que dice en estos preciosos versículos, la profundidad y la sabiduría que existe aquí en la palabra de Dios. Si tú tienes una rencilla, si tú tienes un pleito pendiente, si tienes algún resentimiento con algún hermano, con algún vecino, con algún compañero de trabajo, con algún amigo, y tú luego te dices que amas a Dios solo porque vas a la congregación, o porque llevas la Biblia de la mano, déjame decirte que no estás amando realmente al Dios de la Biblia. Estarás amando o adorando al Dios que te has forjado en tu corazón o en tu mente, pero no al Dios de la Biblia, mis queridos hermanos. Saludos para mi hermana Margarita Guerrero. Bendiciones, mi querida hermana, para usted también. Sea bendito su nombre. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta, mis queridos hermanos. Si tú dices que amas a Dios y odias a alguien, hablas mal de alguien, tienes envidia de alguien, de nada te servirá que digas que amas a Dios. Pues si tratas mal a tu esposa, de pronto la engañas, maltratas a tu familia, a tus hijos, maltratas a tu suegra o a alguna otra persona. El amor de Dios es inseparable al amor que debemos nosotros tener a nuestro prójimo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Dale gloria y honra al que vive por la eternidad. Amados santos que me escuchan. Gloria a Dios. Bendita palabra de Dios, mis queridos hermanos. La otra cuestión que tenemos nosotros que tener bien en cuenta es que cuando nosotros o cuando Dios nos dice no tendrás dioses ajenos, ¿a quién le da este mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Le dio al ser humano, no le dio a los animales, no le dio a las plantas, le dio al hombre. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué es que Dios le da al hombre? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque el ser humano, nosotros, tenemos el espíritu de la eternidad. Así nos dice el libro de Eclesiastés 3, verso 11. Mis queridos hermanos, si la memoria no me falla, sea bendito su nombre. Saludo para el siervo Carlos Aguirre, que ya está sintonizado desde esta hora. Siervos, amados santos de Dios, estamos viendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor Jesús. Pero muchos religiosos que existen en esta humanidad, me refiero a la humanidad, y les digo religiosos, ¿por qué? Porque ellos confunden la religión. La religión ellos la asocian con el Dios de la Biblia y están completamente equivocados. La religión no tiene nada que ver con nuestro amado y eterno Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, hoy Dios de amor. No tiene nada que ver con ninguna religión. Porque la religión, mis queridos hermanos, es el producto del pensamiento del ser humano. El hombre se inventó las religiones. No lo inventó Jesucristo. No está inventada en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la verdadera religión es seguir a Cristo. Lo demás, como dice una propaganda por ahí, es cuento. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. El ser humano, al haberse desconectado, al haberse deschufado de Dios, entra en pecado de nuestros primeros padres.
Y el hombre, por tener ese espíritu eterno y haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la necesidad el ser humano de adorar algo o de adorar a alguien. Mis queridos hermanos, la historia nos dice a lo largo de este proceso, nos dice la historia que toda civilización, toda raza humana ha adorado en algún momento a algo o a alguien. Los antiguos mesopotámicos adoraban a muchos dioses, los babilónicos adoraban a muchos dioses, los egipcios, los romanos, los griegos eran expertos en adorar a miles de dioses. Hoy en día también adoran a muchos dioses. Los hindúes, los confucionistas, bueno, ellos están confundidos de que adoraron y se metieron a esas sectas falsas. Podría nombrar muchas otras sectas, mis queridos hermanos, pero hay también otro grupo de seres humanos, otro grupo de hombres y mujeres que dicen que adoran a Dios. La pregunta es, ¿a qué Dios adoran? ¿A qué Dios adoran? Muchos humanos adoran al dinero. Adoran al dinero, a las cosas materiales. Adoran sus vestidos, adoran los que tienen, sus carros, sus casas. Mis queridos hermanos. Otros adoran a sus hijos. Nosotros solo debemos adorar a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Eterno, bajo la dirección y el poder que nos da el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Pues para eso Cristo dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Porque a través de Él, que lo dejamos que se active en nuestras vidas para adorar a Cristo por siempre y por la eternidad, mis queridos hermanos. Por eso es importante que nosotros conozcamos quién es Dios. Porque el Señor nos dice que no debemos adorar a dioses ajenos. Déjame decirte algo, mi querido hermano, amigo que me escucha, que no has aceptado a Cristo todavía en tu vida. Aquello que tú dedicas más tiempo, repito, aquello que tú dedicas más tiempo, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Aquello que tú amas más, ese es tu Dios. Si tú te dedicas más a tu trabajo, el Dios tuyo es tu trabajo. Si tú le dedicas más tiempo a tu familia, tu Dios es tu familia. Si tú le dedicas más tiempo a alguna actividad específica, ese será tu Dios. Nosotros nos dedicamos día a día a estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración. Amados santos que me escuchan, la religión es tener una relación con Jesucristo, mis queridos hermanos. Ese es lo que nosotros debemos conocer y saber. Tener una religión, ¿verdad?, no es tener a Cristo. Nosotros debemos tener una relación con Jesucristo día a día, en oración. Mis queridos hermanos, muchos niegan la existencia de Dios a lo largo del proceso de la historia, mis queridos hermanos. Los humanistas piensan que la tecnología y el conocimiento que el hombre tiene día a día va a determinar el destino del hombre. Y la tecnología, ojo, no estoy diciendo que la tecnología y el desarrollo de la ciencia es malo, no. Lo malo es que ellos se enfrascan en eso, que la prioridad de ellos es la tecnología y la ciencia, olvidando a Dios completamente. Los secularistas creen que solo existe el mundo físico y el mundo material, nada más. No existe Dios para ellos. Los agnósticos no saben que si Dios existe o Dios no existe, pues no tienen el conocimiento que nos da el Señor Jesús a través del Santo Espíritu y a través de la Santa Escritura. Los evolucionistas creen que todo es el resultado de un accidente. Ellos serán el resultado de un accidente, nosotros no. Nosotros somos el resultado de que Cristo nos buscó de entre los miles y miles de seres humanos y hoy estamos aquí predicando, enseñando, proclamando la poderosa palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Los ateos viven sin la existencia de Dios en su pensamiento y en su vida. No me quiero referir a estos señores.
Pero hay otro grupo de seres humanos, mis queridos hermanos, que son muchos, ¿verdad?, que adoran precisamente a muchos dioses. Les había yo dicho algunos de ellos, los romanos, los griegos ahora, los hindúes, los japoneses, los chinos, etcétera. Ellos tienen miles de dioses, son politeístas. Hay otras personas que dicen que adoran a Dios. Y un grupo minúsculo de personas que dicen que adoran a los extraterrestres. Dejémoslos tranquilos a ellos. La pregunta que yo les hago es, mis queridos hermanos, ¿en qué Dios creen ustedes? ¿En qué Dios creen ustedes? Muchas veces la humanidad cree que por decir creo en Dios ya se siente cristiano. Y eso no es ser cristiano. Déjame decirte que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Así nos dice y nos enseña la palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, si alguien te dice que cree en Dios, tú pregúntale, ¿en cuál Dios? Y allí vas a saber la respuesta, si realmente es un cristiano, si realmente es un hijo de Dios. Dicen que sí creen en Dios y ni siquiera lo conocen. No saben quién es Él. Y ni siquiera, mucho menos, leen su palabra. Entonces, amados santos de Dios, hermanos de la fe y público que me escucha, las personas que creen en Dios, pero no saben en qué Dios creen, ¿verdad? Vamos a cimentar esta palabra, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos. Vamos, busca rápidamente. Libro de los Hechos, capítulo 17. Ya nos pasamos. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16. Vamos, búscalo. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 16 en adelante. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Nosotros nos damos cuenta aquí, mis queridos hermanos, cómo en esta parte que nos dice estos versículos, en el capítulo 17, del verso 16 en adelante, en el libro de los Hechos, cuando Pablo visita a Grecia, concretamente en Atenas, se reúne con los grandes filósofos y pensadores de la Grecia. Recordemos que Grecia, según la historia, es la cuna de la civilización, la cuna de las letras, de las ciencias y de las artes, donde se reunían en la antigüedad los grandes pensadores. Solo se dedicaban a pensar. No buscaban a Dios, solo se dedicaban a pensar. Imagínense. Y su pensamiento era el porqué de las cosas, por qué llueve, por qué yo estoy en este mundo, por qué es que me da hambre, por qué es que me da sueño. Pero no se preocupaban de ver quién es el que lo había creado, quién es el que le daba la vida, pues no conocían de Dios. Sin duda alguna los griegos politeístas pues adoraban a muchos dioses, y es allí donde se reunían en un lugar llamado el Areópago, donde estaban reunidos los grandes intelectuales de Grecia, los grandes filósofos y pensadores de aquella época. Es donde va Pablo a debatir con ellos. Y en el versículo 22 nos dice que Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo, dice, en todo observo que son muy religiosos. Este versículo, mis queridos hermanos, que fue escrito en el siglo I por el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, nos indica claramente cómo esa sombra del Antiguo Testamento es una realidad en la actualidad. Porque muchos son religiosos, dicen adorar a Dios, pero ni siquiera lo conocen, no estudian su palabra. Mis queridos hermanos, y esta palabra de religiosos en el griego significa, mis queridos hermanos, ojo con lo que voy a decir, quiere decir en su etimología, es decir, en su raíz, temor a los demonios. Esta palabra de religiosos, temor a los demonios.
Y si nos damos cuenta entonces, detrás de las diferentes religiones y sectas falsas que existen, mis queridos hermanos, existen detrás de ellos criaturas espirituales invisibles que Jesucristo en su palabra les llama demonios. Así es, mis queridos hermanos. Demonios. Que en su etimología también, buscando su raíz de esta palabra, quiere decir seres inteligentes. Claro, los demonios son seres inteligentes, mis queridos hermanos, a veces mucho más que el ser humano. Pero si tú tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu, que es más grande que el que vive en este mundo, que fue derrotado por Cristo, tú ya no te vas a dejar engañar, mis queridos hermanos. ¿Amén o no amén? Sea bendito su nombre. En este libro de los Hechos que estamos viendo, el capítulo 17, al verso 23, dice, dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba la siguiente inscripción que decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo anuncio. En este versículo nosotros notamos que Pablo, mientras pasaba por Atenas, se dio cuenta que existían muchos santuarios. ¿Y qué es esta palabra santuario? Es un lugar donde ponen a muchos santos, sean criaturas endemoniadas, sean personas, sean estatuas, qué sé yo. Pero eso es un santuario donde están estatuas que adoran determinado grupo humano. Esos santuarios existen hoy en la actualidad. Yo tenía una compañera, mis queridos hermanos, que trabajaba conmigo allá en Lomas de Sargentillo, en el colegio donde trabajaba antes, y ella en su casa dice que tenía un altar, más bien era un santuario, como dice aquí la palabra. Un santuario, y estaba ahí una especie de altar, ¿verdad? Se había conseguido unos cajones, y tenía ahí muchos santitos, eran imágenes hechas de yeso por mano humana, que tenía ahí la Virgen María, tenía a San José, tenía el burrito que lo acompaña, el perrito, la vaca. Y ella allí se arrodillaba y adoraba esas imágenes. Eso es santuario. Nosotros debemos tener el altar, mis queridos hermanos, en nuestra vida, en nuestra existencia, no en un lugar, no en un espacio físico. No, el altar debe estar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Mis queridos hermanos, sea bendito su nombre. Dice Pablo en este versículo, al Dios que ustedes adoran no conocido, al que vosotros adoran sin conocerle, es a quien yo anuncio. Es lo que yo trato de hacer en este tiempo, mis queridos hermanos, anunciar al Dios que la humanidad no conoce. Anunciar a ese Dios que ellos dicen que lo adoran sin conocerlo. A ese Dios yo vengo a anunciar el día de hoy. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. Nos damos cuenta entonces en este versículo que hemos leído, cómo los griegos también creían en un Dios que no lo conocían. Increíble la religiosidad de los griegos. También es increíble la religiosidad que existe en la actualidad, mis queridos hermanos. Se semeja sin lugar a duda al siglo XXI, a lo que estamos viviendo. Dicen adorar a Dios sin conocerlo. Adorando a estatuas de yeso, de madera, de piedra. Y esas estatuas de yeso, de piedra, de madera, tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no tocan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Mis queridos hermanos, tienen nariz, no respiran. Tienen, mis queridos hermanos, piernas y no caminan. Esa clase de dioses es que adora el ser humano en este planeta Tierra, mis queridos hermanos, porque desconoce de la misericordia de Dios. No quieren aceptarlo en su corazón. Por eso hoy estamos aquí, transmitiendo a través de las redes sociales quién es realmente nuestro amado Señor Jesucristo, Dios de amor.
Pues esa es nuestra misión, mis queridos hermanos. Hermanos de la fe, anunciarles al verdadero Dios. Dios es espíritu, y los que lo busquen y los que lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así debemos adorarlo, mis queridos hermanos. Dice el versículo 24, mis queridos hermanos, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por la mano del hombre. No, Él debe habitar en nuestras vidas. Nosotros somos el tabernáculo que debe vivir nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. El único Dios verdadero, mis queridos hermanos, que no vive en edificios. No dejes que la iglesia tradicional te engañe, amados santos de Dios. No lo permitas. Sea bendito su nombre. Wow, cómo pasa el tiempo. Entonces, regresando, mis queridos hermanos, al Evangelio de Mateo, ya vimos parte del libro del Éxodo, capítulo 20, verso 3. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22, verso 37, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos, mis queridos hermanos, depende toda tu existencia. Depende todo tu caminar aquí en la tierra, para que luego tú te proyectes cuando estés en la presencia de Cristo. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Ojalá me estés entendiendo, amados santos de Dios y amigos que me están sintonizando y los que se sintonizarán después. Sea bendito su nombre. ¿Cómo está? ¿A quién estamos adorando nosotros? ¿A un Dios desconocido? Dios se da a conocer, mis queridos hermanos, a través de su divina palabra. Dios quiere que lo conozcas ahora a través de su escritura. Te voy a llevar al libro de los Hebreos. Vamos, búscalo rápidamente. Libro de los Hebreos, precioso libro del Señor. Libro de los Hebreos, a ver, Hebreos, capítulo 1, ya nos pasamos. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. ¿Ya tienes tu cita? Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, qué preciosa palabra, mis queridos hermanos. Vamos a dilucidarla rápidamente, a desmenuzarla bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Dice Dios, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, hoy Dios de amor, nos dice que Él ha hablado muchas veces y ahora nos está hablando a través de su palabra, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Nos ha hablado muchas veces en la antigüedad, dice en el Antiguo Testamento, a través de los profetas. Dios para comunicarse con su pueblo, ¿verdad? Escogía a un hombre. Escogía, mis queridos hermanos, ¿verdad? A un profeta para que vaya y comparta la poderosa palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros conocemos a muchos profetas. Así los escogía Dios en la antigüedad. Vamos a ver qué nos dice también la Escritura. Verso 2. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, mis queridos hermanos, Dios nos habla a través de Jesucristo. Amados santos que me escuchan, nos habla a través de Jesucristo. Me perdonan si agacho mucho la cabeza. Estaba aquí compartiendo. Mis queridos hermanos. Bueno, sea bendito el nombre del Señor Jesús.
Sea bendito su nombre. Les decía que en estos versículos nos enseña la palabra de Dios que Cristo nos habla ahora a través de su palabra. Pues ¿dónde dice eso? En el versículo 3, escuchemos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya, bendita palabra de Dios. Dios ahora nos habla a través de Jesucristo en su palabra, en la Biblia, en la Escritura, y es nuestro deber como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, conocer y saber qué quiere decirnos Cristo ahora en este tiempo peligroso que estamos viviendo. Tiempos de pandemia, tiempos de maremotos, tiempos de huracanes en algunos lugares del mundo, tiempos de erupciones volcánicas, tiempos de explosiones, mis queridos hermanos. ¿Por qué será que ocurre todo esto? ¿Será acaso que el ser humano no está buscando a Dios realmente? ¿O será que busca a un Dios que no conoce? Lo busca a través de una religión, lo busca a través de una imagen, a través de un cuadro que puede estar colgado en una pared. Busca a Jesucristo a través de una cadena que está colgada en algún cuello de alguna persona, o alguna estampita que tienen dentro de su billetera o de su cartera. ¿Será que Dios está allí? Por supuesto que no. Dios no nos enseña eso aquí en su palabra, mis queridos hermanos, santos de Dios que me escuchan. Dios no nos enseña eso. Por eso es importante que nosotros sepamos y conozcamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Que lo conozcamos a Él, pero para ello debemos dejar que el Espíritu actúe. Pues debemos adorarlo y buscarlo en espíritu y en verdad, dice su palabra. Pero el Espíritu Santo de Dios, aquel persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel adolescente, aquella persona adulta que no haya aceptado a Cristo en su vida, no va a tener el Espíritu Santo, por supuesto, no lo va a tener. Entonces va a ser imposible que conozca a Dios. Sea bendito su nombre y bendita la bendita palabra de Dios. Entonces, amados santos de Dios, que nos quede bien explícito que ahora el verdadero Dios nos habla a través de su Hijo, aquel Dios que tanto amó al mundo, dice, dando a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga salvación y vida eterna. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos nosotros realmente conociendo quién es el verdadero Dios? No tengas dioses ajenos delante de mí, dijo Jehová a su pueblo. Y ahora nos dice también nuestro amado Señor Jesucristo: ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, mis queridos hermanos, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? La persona que tienes más cerca de ti. Y la persona que nosotros tenemos más cerca nuestro, sin duda alguna, es nuestra familia, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestros vecinos, nuestros compañeros cuando vamos a laborar, mis queridos hermanos. Ese es nuestro prójimo. Entonces, si nosotros no tenemos amor al prójimo, ¿cómo le vamos a tener amor a Dios? Mis queridos hermanos, si a alguien que nosotros vemos no le tenemos amor porque lo maltratamos, hablamos mal de ello, ¿cómo vamos a tener amor de alguien que no hemos visto? Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Esta palabra, mis queridos hermanos, para aquellos que nos están sintonizando, para mis hermanos, los radioescuchas, hermanos de la fe, allá en Chile y en diferentes partes del mundo, aquí también en el Ecuador. Solo para los cristianos. Bienaventurado el que escucha al Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, a través de este siervo inútil, siervo del Señor, mis queridos hermanos, hermanos de la fe.
Para ya un poco ir terminando, hermanos, conozcamos realmente quién es Dios. Conozcamos realmente qué Dios quiere de nosotros. Conozcamos realmente quién es Jesucristo. Ahora, pues necesario. Hay que buscarlo mientras aún pueda ser hallado. ¿Cómo dice que aún cuando pueda ser hallado? Porque el tiempo, mis queridos hermanos, el tiempo se acorta cada día. Y Cristo vendrá en cualquier momento por su iglesia, vendrá por nosotros. Y si tú, mi querido hermano, no lo estás buscando realmente, en espíritu y en verdad, ojalá no te quedes. Oremos, mis queridos hermanos, unos por otros, para que el Señor nos dé ese discernimiento a través de su Santo Espíritu, para que lo busquemos día a día. Cada mañana, dice el Señor, son nuevas sus misericordias, porque tú lo buscas cada mañana. Y Él tiene misericordia de ti. No porque ayer lo busqué, hoy no lo voy a buscar. No, al contrario, es un caminar día a día, mis queridos hermanos. Muchos cristianos no quieren pagar el precio, no quieren presentarse delante del Señor, no quieren presentarse delante del prójimo en un sacrificio vivo y agradable a Dios, haciendo su palabra, haciendo su voluntad, mis queridos hermanos. Para eso nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado simplemente para que estemos en una congregación sentados, que escuchemos al predicador y luego nos vamos de la congregación y sigamos siendo el mismo de siempre. Dios no nos ha llamado para eso. Nos ha llamado para que seamos realmente hijos de Dios, siervos del Altísimo. Para eso nos ha llamado, mis queridos hermanos. Por eso es importante que nosotros debamos conocer. Javier, que me estás escuchando, es necesario que tú conozcas al único y Dios verdadero, Jehová, Dios de amor, como dice el libro de Primera de Juan. Ese Dios de amor, ese Dios de la Biblia, es el que venimos a compartir con ustedes. Así como Pablo compartió en el Areópago con los griegos que adoraban a miles de dioses, así hoy debemos compartir la palabra de Dios, mis queridos hermanos, para aquellos que todavía no lo conocen. Muchos hermanos cristianos, es lamentable lo que voy a decir, pero aquí estoy para decir la verdad, porque la verdad me enseña a Cristo que me hace libre. Muchos hermanos que dicen ser cristianos no conocen de Dios, no leen su palabra, no tienen una intimidad con Jesucristo día a día y hacen las cosas que hacían antes cuando no habían aceptado a Cristo. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De qué cristianismo estamos hablando? Como siempre lo sé decir, ahora es fácil decir yo soy cristiano, está de moda ser cristiano. Pero nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios, nos va a dar el discernimiento para saber y conocer si realmente somos o no cristianos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En el caminar de la persona que tú estás observando, en su accionar, en su pensar, en su hablar, de cómo esa persona te trata, mis queridos hermanos. Saludo para mi hermana Ofelia Jiménez, que nos está sintonizando de esta hora. Sea bienvenida y bendecida, mi querida hermana. Así nos vamos a dar cuenta nosotros si somos verdaderamente hijos de Dios. Si realmente nosotros adoramos a un solo Dios y no adoramos a dioses ajenos. Porque este mundo está lleno de dioses. El dinero, las cosas materiales, ¿verdad? Hasta de pronto un equipo deportivo. Y aquí en Guayaquil concretamente hay un equipo deportivo que le dicen el ídolo del astillero. Vean, es un ídolo. Dios no te ha mandado a que tú adores a ídolo. Dios te ha enviado, ¿verdad?, el Espíritu Santo para que se active en ti y adores al único Dios verdadero, al que ofrendó a su Hijo, a nuestro amado y único Señor Jesucristo. Mi querido hermano, yo te invito y te hago la siguiente reflexión. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Búscalo en oración. Búscalo en su palabra. Él está allí esperando por ti. ¿Tú sabes por qué Jesucristo murió con los brazos abiertos en la cruz, mis queridos hermanos? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes realmente?
Cristo murió en la cruz con los brazos abiertos, porque Él en este momento está con los brazos abiertos, esperando que tú vayas y te rindas a sus pies. Por eso es necesario que tú sintonices a Dios a través de estos programas, mis queridos hermanos. Si tú no entiendes alguna palabra, aquí estamos para ayudarte. Porque es el Espíritu que nos da ese discernimiento, mis queridos hermanos. Por eso es importante que nosotros estemos conectados con el Señor Jesús. Yo te voy a dar un último ejemplo y aquí terminamos. Bueno, no encuentro un cargador. Pero aquí tenemos nosotros un dispositivo llamado celular, un móvil. Tiene vida, o su batería tiene vida hasta determinado tiempo. Si tú no lo conectas con tu cargador, en 2 o 3 días, ¿verdad?, se te va a apagar, se te va a desconectar. Así hay muchos cristianos, mis queridos hermanos, que no leen la palabra de Dios. Se desconectan con el Señor. Tú tienes que estar enchufado, tienes que estar conectado como está el móvil conectado para que te funcione. Así tú debes estar conectado con la palabra de Dios, porque allí a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de su escritura, vamos a estar conectados con nuestro Creador. Y Jesucristo va a interceder por nosotros, amados santos de Dios, cuando nosotros pecamos. Porque muchas veces pecamos, lo hacemos sin saber, lo hacemos por desconocimiento. Por eso es importante orar día a día, mis queridos hermanos, para que nuestro amado Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros, de cada uno de los que me están escuchando, mis queridos hermanos. Por eso es importante que nosotros estemos sintonizados con la palabra de Dios. Estemos sincronizados y sintonizados en la oración. Orar sin cesar, dijo Jesucristo. Pero a muchos cristianos no les gusta orar. No les gusta leer la palabra de Dios. Es muy lamentable. Por eso yo les exhorto a cada uno de ustedes que nos acerquemos más a Jesucristo, que nos acerquemos más a nuestro Padre Eterno a través de la oración, a través de la adoración en alabanzas. Porque a través o en medio de las alabanzas, como dice el Salmo, se encuentra nuestro Señor y amado Jesucristo. Se encuentra nuestro Dios ahí con nosotros. Acércate a Él a través de su palabra. Padre, gracias por esta bendición. Gracias porque tú has querido compartir en este tiempo tu poderosa palabra. Para que todos los que nos han escuchado en esta bella tarde, tú le abras el entendimiento, le abras su mente, para que no adoren a dioses ajenos. Para que esta humanidad que aún no te conoce, dejen de ser religiosos y conozcan al único Dios verdadero. Sea bendito su nombre. Oro en esta tarde por ellos. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de mis hermanos. Ten misericordia de este humilde servidor que solo quiere hacer tu santa voluntad. Que cuando llegue el momento de presentarnos delante de ti en el tribunal de Cristo, nos presentemos como obreros, con diligencia y no tengamos de qué avergonzarnos, trazando y proclamando y enseñando bien la palabra de Dios. Así debemos hacer, mis queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que nos conduce siempre a toda verdad que está en tu palabra, que es en Cristo Jesús. Nos conduces a toda justicia que debemos aquí en la tierra amar a nuestro prójimo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos en tus manos de amor y misericordia, mis queridos hermanos de la fe y público en general. Para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, me despido en esta bella tarde, no sin antes invitarlos para que el día de mañana nos estén sintonizando, 9 de la noche, hora de Ecuador, en el programa Descubriendo la Verdad en Cristo. Un programa que está siendo sintonizado a nivel mundial y está dando mucho de qué hablar. Hay muchos mensajes que nos indican que tratemos tal o cual versículo de la Escritura.
Por eso es muy necesario que estemos todos atentos. Mañana en la programación Descubriendo la Verdad en Cristo, que se transmite 9 de la noche, hora de Ecuador, 10 de la noche, hora de Estados Unidos. Gracias, mis queridos hermanos. Por cierto, esta programación, El Poder de la Palabra de Dios, ya salió el día miércoles anterior a través del canal de YouTube, El Predicador Alejandro Andrade. Gracias, mis queridos hermanos. Es un gusto tenerlos aquí compartiendo la palabra de Dios. Los llevo en mi corazón y en mis oraciones. Sean benditos el nombre del Señor Jesús y que siempre nuestro amado Señor Jesucristo siga formándose en nosotros. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados santos de Dios y públicos y amigos en general. Bendiciones. Gloria a Dios.